Buenos días, alumnos del Colegio San Carlos, del nivel séptimo año. Para todos, muy buenos días. Vamos a continuar con el trabajo de los números enteros. Ahora, como finalización de este conjunto, vamos a ver cómo clasificar números, que es muy fácil. Fíjense la pizarra, acá tenemos nosotros un grupo de números enteros que lo vamos a clasificar. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Simplemente en positivo y negativo. ¿Cuáles son los positivos y cuáles son los negativos? Tenemos que hacer el hincapié de que hay que tener una diferencia entre la suma, la resta y los signos de cada número. La suma, ¿cierto? Que nosotros siempre lo encontramos como suma con la positivo y la resta con el negativo. Obviamente esto es la adición y este es la sustracción. Son los resultados de esas operaciones. Veamos el primer ejemplo. Acá tenemos los números que ustedes pueden ver claramente: 5, menos 3, menos 4, 8, etc. Y lo vamos a clasificar en negativo y positivo. Veamos primero los positivos. Tenemos el 5, que lo clasificamos acá. Menos 3, menos 4, 8, que lo dejamos acá. Más 15, positivo. Menos 2, menos 20, positivo, y el 10. Ahí serían los positivos. Muy fácil, es cosa de mirar el signo que tiene delante. Obviamente para que se dé cuenta usted que no es la operación adición y sustracción. Y los negativos, el signo es el menos, tendríamos menos 3, el menos 4, este era positivo, el menos 2. Y ahí lo tenemos clasificado en negativos y positivos. Muy fácil. Para el nivel de ustedes, muy fácil. En básica hasta sexto año, esto obviamente estaba, digamos, como iniciándose. Ahora tenemos que clasificar por ser número entero los negativos. Ustedes habían visto solamente los naturales. Veamos el segundo ejemplo. Menos 42, etcétera, etcétera. Veamos los negativos primero ahora. Este es negativo. Menos 42. Positivo, negativo. Menos 48. Negativo. Menos 2. Negativo. Menos 18. Y me está faltando un poquitito de espacio ahí para el menos 25. Todo con el signo menos adelante. Negativos. Y lo demás, 32, 6 y 19. Con eso nosotros hemos clasificado en positivo y negativo. No está el 0. El 0 es neutro. Y la clasificación que nos pedían solamente era eliminar si era negativo o positivo. Si en uno de estos conjuntos hubiese estado el 0 no habría tenido cupo en estos dos, porque obviamente no es ni negativo ni positivo. Eso es lo que se refiere a una clasificación en ese ámbito. Ahora vamos a ver otra forma de ver los números enteros, que es la representación, cuando se tiene en términos literal, para ver si es positivo o negativo. Vamos a ver eso. Vamos a borrar la pizarra y continuamos. Dice, representar con el número entero la información de la siguiente frase. O sea, ¿qué rescatamos nosotros de la parte literal? Porque acá dice, Federico perdió 23 láminas. Pero el número 23 está, digamos, como positivo. Pero esta palabra, que la vamos a subrayar aquí, esta palabra, ¿qué es lo que está indicando? Está indicando que ese valor es en contra, negativo. Entonces acá nosotros vamos a colocar que la información que nos entrega esta frase es
menos 23. Entonces hay que tener cuidado con el número, no va a colocar el número negativo. A lo mejor va a escribir una palabra que indique que esa parte es negativa. Veamos el siguiente. Jorge ganó 40 puntos. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Los 40 puntos, ¿qué? Jorge los ganó. Entonces acá nosotros tenemos que ver esa parte que indica si es positivo o negativo. Por lo tanto, acá tendríamos más 40. Sencillo. Hay que fijarse, siempre hay que fijarse cuando uno está leyendo la información completa. Ojalá, si no lo entendió la primera vez, léalo por segunda vez. O por tercera vez. O consulte con alguien que le explique más o menos de qué se trata. Veamos el siguiente. Sofía avanzó 25 kilómetros. Tenemos acá el 25, pero ¿será positivo o negativo? Dice que avanzó. Dice que avanzó. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, pues, si avanzar es positivo, retroceder es negativo. Entonces aquí sería positivo. Fácil, ¿no? El siguiente, 7 pisos hacia arriba. Aquí es más complicado, pero nunca tanto. Fíjense, 7 pisos, 7. Entonces notamos el número 7. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice que es 7 pisos hacia arriba. Arriba. Abajo disminuye. Arriba sube. Como el termómetro, ¿cierto? Si lo colocamos en forma vertical, sube, baja. Si colocamos si esto lo colocamos en términos de horizonte, hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo. A nivel del mar, la parte que es la atmósfera, ¿cierto? Nosotros que tenemos, positiva. Profundidades del agua, negativa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, hacia arriba, positivo. Y el último dice, pierde agua a 25 litros por hora. O sea, está perdiendo agua, una llave, se descuidó alguien y pierde agua. Y esa pérdida, por supuesto, es negativa. La palabra pérdida, pierde, pérdida, es derroche, es negativo. Entonces, tenemos que acá el 25, y como es una pérdida de agua, o sea, tiene menos 25 litros de agua por hora. Podría ser por minuto, depende. A eso se refiere la representación cuando nosotros tenemos en un texto, cuando está escrito con palabras y no con números, en general. Generalmente los números, obviamente, estamos en el desarrollo de la operatoria, del problema, en la estructura y en el algoritmo. Acá nosotros tenemos que extraer la información del texto, ¿cierto? Del problema o de lo que sea. Eso. Y yo creo que estamos claros. Hay que tener cuidado en arriba, abajo. Arriba positivo, abajo negativo. A la izquierda, en la recta numérica, a la izquierda los negativos, a la derecha los positivos. ¿Cierto? Gana, pierde. Avanza, retrocede. En esos términos, obviamente, tenemos que tener sube, baja, avanza, retrocede, izquierda, derecha, etc. Ahí hay una contraposición, o sea, uno es positivo y el otro es negativo. Espero que les quede claro, chiquillos. Si no, lo repiten. Y si tienen alguna duda, por supuesto, me llaman, o sea, me mandan un correo, ¿cierto? Que es la vía de comunicación, para que le aclare alguna situación de esto. Bien, continuamos. Continuamos. Ahora vamos a ver cuándo un número pertenece al conjunto de los números enteros. Para eso tenemos que tener claro el sentido de pertenencia. Tenemos pertenece, este es el símbolo, y no pertenece sería el mismo, pero con una rayita encima. Es lo mismo que cuando ustedes ven en la calle, ¿cierto? Dice estacionar, está con la letra E.
Y no estacionar tiene la raya encima. O sea, la rayita encima, no. Vamos a ver entonces aquí con estos números que están acá, estos 12 números, para ver si pertenecen o no al conjunto de los números enteros. Veamos el primero. El 23, ¿es un entero? Es positivo. Sí, es un entero. Entonces notamos aquí, pertenece a Z. Menos 52 es un entero negativo, por lo tanto, pertenece a Z. El menos 12, también negativo, pertenece a Z. Ahora, para distinguir también podríamos decir que el 23 pertenece a Z, a los Z positivos. Además de ser un entero, está clasificado como positivo. Aquí, menos 52, negativo. Menos 12, negativo. Y acá, ¿el 0 es un entero? Sí, es un entero. Entonces colocamos PZ. Pero, ¿positivo o negativo? No. Entonces simplemente se deja así, que pertenece a los enteros. Menos 4,5. ¿Es un entero? No es un entero. Tiene una parte decimal. Entonces ahí nosotros tenemos que dejar que ya no pertenece. ¿Es negativo? Cualquier número puede ser negativo. Pero ¿es entero? No es entero. Entonces le tiramos la rayita encima. No pertenece a Z. Y sin ningún signo más ni menos porque simplemente no pertenece, no está clasificado dentro. El menos 62 pertenece. El más 8723, un número más grande, da lo mismo que sea muy grande o más pequeño, pero es positivo. Entonces pertenece a Z. Aquí sería el Z positivo y aquí sería el Z negativo. Pero en general es un entero. 28 pertenece a los enteros positivos. 4 partido por 5, 4 quintos. Ya no es un entero, es una fracción. Por lo tanto, no pertenece a los enteros. Y aquí hay que tener cuidado. Fíjense en el siguiente. 8 partido por 2 es una fracción. ¿Pero qué representa esa fracción? Un entero. ¿Y qué entero es? 8 dividido por 2 es 4. Es 4. Y ese sí pertenece a los enteros. O sea, en realidad aquí los dos pertenecen a los enteros, pero aquí está representado como fracción y aquí como un número entero. Entonces esa es la diferencia. Así que hay que tener cuidado en eso. Menos 6 es un entero. Es un entero negativo. Pertenece a los enteros negativos. Y a los enteros en general. Y el 7,0, fíjense que ahí está escrito como un decimal. Pero es el coma 0, no hay nada después de la coma. Que lo vamos a ver, por supuesto, en unidades de objetivos luego. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? Como la parte decimal es 0, se contempla simplemente el 7. Y el 7 sería entonces un número entero positivo. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá 7,0 es igual a 7, que pertenece a los enteros. Fácil. Tenemos que darnos cuenta simplemente cuáles son los números enteros ya, y al momento que ustedes tienen con el conocimiento que ustedes manejan, ¿cierto? Ya saben cuáles son los números enteros. Así que eso, ojo, pertenece, no pertenece. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Ahora, la subclasificación como positivo, negativo, todo eso, obviamente lo puede usted agregar. Pero esto en general son números enteros y por supuesto los otros son de otro conjunto. ¿Eso les parece? Yo creo que es fácil y hay que tener cuenta. Si es que tuviese alguna duda, repite el video.
retrocede un poquito y observa qué es lo que yo hice acá para explicarte. Más adelante, por supuesto, si Dios quiere, ojalá pronto esté en la sala para explicarles con mayor detalle. Eso. Continuamos. Vamos a orar. Continuamos. Vamos a clasificar como verdadero y falso estas frases que están aquí escritas en la pizarra. Para eso tenemos que tener mucho cuidado con respecto a el contenido de la frase, el del texto mismo, ¿cierto? Recuerden, no siempre está identificado con los símbolos matemáticos. Hay muchas palabras que obviamente tienen un sentido que nosotros tenemos que traducir. Veamos el primero. El resultado de 5 más menos 8 no pertenece, acuérdense, no pertenece a los z positivos. Veamos, ¿cuánto es el resultado? El resultado de 5 más menos 8. Tenemos ahí distintos signos. La diferencia entre 8 y 5 es 3. Y el mayor de los valores absolutos de los dos números es el 8, ¿cierto? Es negativo. Entonces menos 3. Y me dice entonces el resultado de menos de eso, que es menos 3, no pertenece a los enteros positivos. No pertenece. Por lo tanto, esto es verdadero. Aquí anotamos verdadero. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a cambiar esto, vamos a colocar aquí con rojo, que es más destacado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Leer el texto y de eso sacar la conclusión de lo que nos están preguntando, lo que nos están afirmando, porque aquí esta es una afirmación y que tenemos que ver si es verdadero o es falso. Veamos la siguiente. El inverso aditivo de 8 es menos 8. ¿Cuándo son inversos aditivos? Recuerden el video anterior. Dos números son inversos aditivos si al sumarse de ellos es 0. Entonces aquí si nosotros lo sumamos 8 más menos 8, eso me da 0. Por lo tanto, ¿son inversos aditivos? Sí, verdadero. Siguiente, el valor absoluto de 7 menos 8 es mayor que el valor absoluto de 8 menos 7. ¿Cuánto es el valor absoluto de...? A esto tendríamos que colocar en las barritas acá, ¿se acuerdan? Entonces, 7 menos 8, menos 1. Y el valor absoluto de menos 1 es 1. Aquí lo vamos a colocar, 1. Y el valor absoluto de 8 menos 7. ¿Cuánto es el valor absoluto de 8 menos 7? 8 menos 7, 1. Positivo, ¿cierto? Y el valor absoluto también es 1. Entonces, conclusión. El valor absoluto de 7 menos 8 es mayor, dice que es mayor, que el valor absoluto de 8 menos 7. Y aquí salen que son iguales. Por lo tanto, esto es falso. Falso. ¿Se entiende? Fácil. Hay que tener conocimiento del valor absoluto y listo. Y la lectura del texto, que es obviamente muy importante. La traducción. Muchos de los problemas que ustedes no saben hacer en matemáticas es porque no saben traducir el lenguaje que nosotros tenemos literal al matemático. Es un problema bastante delicado, pero bueno, hay que hacer esto, bastante ejercicio y lo vamos a entender. Siguiente. A la izquierda del 0 se ubican los enteros positivos. Veamos esto. Tenemos la recta numérica, aquí están los negativos y acá están los positivos. Dice, a la izquierda, o sea, a este lado, aquí, en esa parte, se ubican los enteros positivos. No, aquí están los negativos. Los positivos están al otro lado, a la derecha. Por lo tanto, esto es falso. Porque dice, a la izquierda del 0 se ubican los enteros positivos. ¿Estamos? Bien. Y el último. Un número y su inverso aditivo se ubican a la misma distancia del 0. Veamos.
hagamos este ejercicio. Aquí está el 0. Vamos a colocar un número cualquiera. Un número 3. Aquí el 3 y aquí estaría el menos 3. El 3 y el menos 3 son inversos aditivos. Un número y su inverso aditivo. Se ubican a la misma distancia del 0. ¿Cuánta distancia hay del 0 al 3? 3 unidades. Y del 0 al menos 3, 3 también. Por lo tanto, esto es verdadero. Un número y su inverso aditivo se ubican a la misma distancia del 0. Uno por el lado izquierdo, el otro por el lado derecho. Es la recta numérica de los números enteros. Conclusión. En esto, chiquillos, hay que tener mucho cuidado en la lectura de lo que se está afirmando, para nosotros poder decir si es verdadero o es falso. Bien, con esto vamos a terminar esta parte. Viene otro video que obviamente vamos a trabajar la finalización de los conjuntos, los números enteros. Ojalá no quede nada pendiente. Bien, nos vemos en el próximo video. Que estén bien.